Lucas, hoy te voy a explicar algo increíble. Se llama regresión lineal. Es como trazar una línea mágica que predice cosas. ¿Una línea mágica? ¿Qué tipo de brujería estadística es esa? Nada de brujería, es ciencia pura. Imagina que queremos saber cuántos helados se venden, dependiendo de la temperatura. Los helados son Y la temperatura es X. Ah, entonces más calor, más helados. ¿Estoy entendiendo? Exacto. Los datos de venta y temperaturas son esos puntos en mi hoja. Ahora, la regresión lineal busca la mejor línea que pase cerca de estos puntos para mostrar la tendencia general. ¿Y cómo sabe cuál es la mejor? Buena pregunta. La mejor línea es la que minimiza el error, o sea, la distancia entre cada punto y la línea. Matemáticamente se llama minimizar los errores cuadrados. La ecuación es así. B0 es el punto donde la línea cruza el eje Y, como cuando dices, aunque haga frío, vendo 10 helados. B1 es la pendiente, o sea, cuánto aumentan los helados por cada grado más de temperatura. Ok, todo empieza a tener sentido. Pero ¿qué pasa si quiero predecir algo con más de una variable? Por ejemplo, helados con base en la temperatura y si es fin de semana. Buena idea. Eso se llama regresión lineal múltiple. Aquí la línea mágica se vuelve una ecuación más compleja. X1 representa la temperatura y X2 si es fin de semana. Por ejemplo, 1 para sí y 0 para no. Entonces, si x1 es igual a 30 grados y x2 es igual a 1 porque es sábado, la ecuación predice cuántos helados venderé. Es como hacer pronósticos personalizados. Exacto. Pero aquí vienen las reglas del juego. 1. La relación debe ser más o menos lineal. 2. Los errores deben ser aleatorios y no un desastre. Y 3. Las variables X no deben pelearse entre sí. Oye, suena como que estas líneas mágicas son también diplomáticas. Buscan el equilibrio perfecto entre todo. Lo has entendido y lo mejor es que puedes usarlo para cualquier cosa. Predicciones de ventas, entender qué factores afectan tus calificaciones o hasta cuánto puedes ahorrar. Esto es increíble. Aunque creo que tengo una pregunta más. ¿Puedo usar esta magia para predecir si hoy me invitas un helado? Depende de cuántas variables quieras poner en la ecuación, pero creo que la respuesta es sí. Vamos. ¿Qué es la tabla NOVA? Esta es una herramienta estadística la cual se utiliza para comparar las medias de tres o más grupos en un cierto trabajo o experimento. Este también determina si al menos uno de los grupos de estudio difiere significativamente de los demás. Por dar un ejemplo, esto podría ser si alguna de las decisiones en un grupo tuviera repercusiones en otro más. Se emplea en experimentos donde se buscan diferencias entre grupos en función de una variable dependiente, como lo cual puede ser el peso, la edad, entre otros. Los componentes de esta tabla son fuente de variación. En este se indican las fuentes de variación, las cuales vamos a estar analizando. Suma de cuadrados. Este mide la variabilidad de los datos. Grados de libertad. Están relacionadas con el número de datos y grupos en el análisis. Cuadrado medio. Ese se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Valor F. El valor F es una relación entre los cuadrados medios entre los grupos y los cuadrados medios dentro de los grupos. Valor P. El valor P es el nivel de significancia asociado con el valor de F. ¿Quién hizo el mejor pastel? Imagina que estamos organizando una gran competencia de pasteles y tenemos tres grupos de pasteleros los cuales quieren ganar el premio al mejor pastel.
Cada grupo tiene su propio pastel y cada pastelero dentro de un grupo presenta su pastel para ser juzgado. Lo que queremos saber es si al final estos pasteles de los diferentes grupos realmente son diferentes entre sí o solo tiene que ver que los pasteleros de un grupo tuvieron suerte o quizás estaban usando los mismos ingredientes. Lo primero que se tiene que hacer es observar las diferencias. Primero vamos a medir el sabor de los pasteles, es decir, el puntaje de cada pastel. Después de que todos los pasteles hayan sido calificados, vamos a tener dos tipos de variabilidad, las cuales van a ser la variabilidad entre grupos. Esto se define mejor como los pasteleros de diferentes grupos. La variabilidad dentro de los grupos. Esto quiere decir los pasteleros del mismo grupo. En el primer punto de la variabilidad vamos a preguntarnos, ¿los pasteles del mismo grupo son mucho más sabrosos que los del otro grupo? Si es así, se puede indicar que los grupos son realmente diferentes en cuanto a la calidad de los pasteles. En la segunda variabilidad nos vamos a preguntar, ¿dentro de un mismo grupo hay una gran diferencia entre los puntajes de los pasteles? Si dentro de un mismo grupo los pasteles que tienen puntajes muy distintos, esto podría indicar que hay mucha variabilidad entre los pasteleros, incluso si estos pertenecieran al mismo equipo. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar toda la variabilidad de los pasteles y decidir si hay algo significativo en las diferencias que se observan. Para esto vamos a hacer uso de la tabla ANOVA como si fuera un juez imparcial de la competencia. Este juez quiere saber si las diferencias que ven entre los grupos son grandes o si solo será una simple casualidad. Lo primero que vamos a observar aquí van a ser los primeros puntos que establecimos en un inicio. El primero sería la suma de cuadrados entre grupos. Aquí nos vamos a preguntar, ¿los grupos están haciendo los pasteles muy diferentes entre sí? ¿Todos los están haciendo más o menos igual? Si los pasteles de los grupos son muy distintos, la suma de los cuadrados entre los grupos será grande. El siguiente aspecto que vamos a tomar en cuenta aquí será la suma de cuadrados dentro de los grupos, que fue el segundo punto que vimos anteriormente. Uno se refería a los pasteleros en el mismo grupo y otro como si estuvieran en distintos. Aquí el juez se va a preguntar, o sea, la tabla no va a decir, dentro de cada grupo hay mucha diferencia entre los pasteles. Si dentro de un grupo los pasteles de los pasteleros son muy variados, la suma de los cuadrados dentro de los grupos será grande. El tercer punto, que es el de los grados de libertad, lo vamos a tomar en cuenta como la cantidad de opciones que tenemos para hacer comparaciones, o sea, estos tres pasteles de los tres distintos grupos de pasteleros. Cuantos más grupos o más pasteles tengamos, más grados de libertad. El siguiente punto sería el de cuadrado medio. El cuadrado medio será como el promedio de la variabilidad que estamos observando aquí. El cuadrado medio entre los grupos nos va a decir cuánta variabilidad hay entre los grupos, mientras que el cuadrado medio dentro de los grupos dirá cuánta variabilidad hay dentro de cada grupo específico. El valor F nos va a indicar el índice de sorpresa del juez, o sea, la tabla ANOVA. Si F es muy grande, significará que las diferencias entre los grupos son tan grandes como el juez empieza a sospechar que hay algo realmente diferente entre ellos o no. Si F es pequeño, el juez pensará, no, parece que es solo suerte y no hay mucha diferencia entre estos grupos. Y por último, el valor P. El valor P va a ser el veredicto final de esta competencia. Si el valor de P es pequeño, en este caso menos del 0.05, significará que el juez, nuestra tabla ANOVA, va a creer que las diferencias entre los pasteles no son una casualidad y por lo tanto hay una diferencia real entre estos grupos. Si el valor P es grande, el juez va a pensar que todo podría haber ocurrido por azar y no hay evidencia suficiente para decir que los grupos son diferentes. Por último, el veredicto final. Si el valor de F es grande y el valor de P es pequeño, o sea, menos del 0.05%, nuestro juez ANOVA va a declarar que al menos un grupo de pasteleros tiene significativamente mejor o peor pasteles que los demás, lo cual nos va a decir que hay una gran diferencia entre estos grupos y por ende uno de estos pasteles será el ganador.
Por otro lado, si el valor de F es pequeño y el valor de P es grande, el juez va a concluir que no hay diferencias significativas entre estos pasteles y que las variaciones que ve solo son un producto de casualidad, por ende va a decir que todos son iguales. Como conclusión, podemos determinar que la tabla ANOVA es como una juez en una competencia de pasteles, pues esta se va a asegurar de que las diferencias entre estos no solo sean un producto de casualidad. Nos damos cuenta con esto que también nos va a ayudar a saber si estos grupos están haciendo algo mejor o peor que otros. Y pues esto será básicamente como un examen de calidad para comparar los productos de los demás grupos. Ok, amiguitos, comenzaremos a jugar a ser detectives de números. Tenemos aquí una tabla secreta de 18 variantes, lo cual corresponde a sus medidas y pesos. ¿Acaso ustedes no tienen curiosidad de saber si los altos pesan más y los pequeños menos? Bueno, pues lo averiguaremos con unos sencillos pasos usando un programa que se llama Excel. Es como una caja mágica que solamente meteremos estos dígitos y todo saldrá rápidamente. ¿Vamos? Acompáñenos. En el punto número 1 nos pide que hagamos un diagrama de dispersión. Para hacer este diagrama es muy fácil, solo debemos seleccionar los datos que tenemos, que son los de altura y peso. Luego nos vamos a la parte de insertar, agregar gráfico y seleccionamos el diagrama de dispersión. Nos va a dar un gráfico donde nuestros puntos se van a ver muy juntos y al final. Para esto vamos a seleccionar los datos de la parte de abajo de nuestro gráfico, vamos a dar clic derecho, dar formato al eje y en los mínimos lo vamos a cambiar un poco por 1.35. De esta forma, nuestros puntos se van a ver más dispersos y podrá verse de una mejor manera. Ahora, ya que tenemos nuestro diagrama, podemos notar que es un patrón ascendente, es decir, que conforme aumenta su altura, también aumenta el peso de cada alumno. O sea que podemos decir que es una correlación positiva, y esta correlación positiva se da cuando ambas variables aumentan o disminuyen, pero tienen que ser las dos. En el caso de que una aumentara y la otra disminuyera, sería una correlación negativa. En nuestro ejercicio pues no es el caso, entonces nuestra correlación es positiva. En el punto número 2 nos pide obtener la ecuación de la recta y igual a más bx. Esta ecuación la vamos a obtener desde nuestro diagrama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar los puntos de dispersión, dar clic derecho, agregar línea de tendencia y nos va a lanzar un par de opciones. Nos vamos a ir hasta abajo y vamos a seleccionar la opción de presentar ecuación en el gráfico. Luego de seleccionar esto, nos va a dar en nuestro gráfico la ecuación que necesitamos, la cual es y igual a 115.3x menos 127.25. Con esto podemos notar que nuestra ecuación coloca el valor de b, que es la pendiente, que multiplica x primero, y después nos pone el valor de a, que es la ordenada al origen. Pero este orden, que es el que nos está proporcionando Excel, no modifica para nada nuestra ecuación y al final nos va a dar el mismo resultado. La altura lo es todo, o casi. Este modelo nos grita, ser alto es la onda. Cada centímetro suma 115.3 unidades a lo que sea que estemos midiendo. Dinero, likes en Instagram, puntos en básquet. Y si la altura es tan significativa que hasta las matemáticas están de acuerdo, el coeficiente de correlación del 75.22% dice que la altura explica casi todo. El resto, bueno, tal vez sea culpa de la genética o de tus zapatos. Los valores P son tan bajos que hasta la calculadora se emociona y el intervalo de confianza asegura que no estamos alucinando. Así que si eres alto, felicidades. Si no, ponte tacones o confía en tu actitud, que eso también mide bastante. Los números son claros, cada centímetro cuenta.